Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de congregarnos y escuchar y cantar y participar de esta comunión, Señor. Y ahora también, Padre, recibir la instrucción de tu palabra. Permite que yo pueda, Señor, ser un instrumento idóneo para ese fin. Dame, Señor, la gracia, Señor, de poder comunicar tus verdades a mis hermanos. Y te pedimos, Señor, que uses tu Santo Espíritu en este propósito. Te rogamos que nos presidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El texto de esta mañana es Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 19 y tan pronto lo localicen, pues comenzamos la lectura. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ustedes recordarán que en las últimas semanas hemos estado viendo 4 distintas parábolas que el Señor Jesucristo emitió en instrucción y enseñanza, siempre con una moraleja al final de ella, que en muchos de los casos el propio Señor Jesucristo pues la concluye, o sea, las define, cuáles son las moralejas o las enseñanzas. Una parábola, como nosotros bien sabemos, es la utilización de una imagen o una circunstancia que es cotidiana, o sea, un caso común, a fin de presentar a través de ella las enseñanzas de una verdad espiritual que es mucho más profunda. Entonces es una manera de ilustrar e instruir al mismo tiempo. Nosotros vimos cómo el Señor Jesucristo enseñó sobre la parábola de la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo y el mayordomo infiel. Pero en este caso no podemos decir que se trata de una parábola. Ciertamente creemos que se trata de una historia verídica y real. En primer lugar, el episodio que se narra no es un episodio cotidiano ni conocido absolutamente por nadie. Nadie nunca, jamás ha estado en el infierno y ha regresado del infierno para dar una instrucción o una manifestación de cuál es su sentir o qué es lo que sucede en ese lugar. Lo que sabemos del infierno lo sabemos porque la Escritura nos lo dice. Por otro lado, tampoco es un ejemplo de algo cotidiano. Y si vemos bien, no se trata de una moraleja final, sino de toda una enseñanza, una instrucción que viene como consecuencia de la experiencia de aprendizaje a través de esta entrevista que se realiza en el mismo seno del infierno. El título del mensaje de esta mañana es Entrevista desde el infierno. Vamos a ver en el primero de los puntos quién es el entrevistado, luego vamos a ver el momento en que se realiza esa entrevista. Luego el tercer punto es el lugar de la entrevista
veremos el cuarto punto, las circunstancias en las que se encontraba el entrevistado. El quinto punto, los reclamos que hace ese entrevistado en la entrevista. El sexto punto, las lecciones que se derivan de la entrevista en el infierno. Y luego entonces concluiremos de una manera general con una aplicación para nosotros. Lo primero que nosotros sabemos es que si lo dice la palabra de Dios y de una manera particular, si es el Señor Jesucristo quien relata la historia, necesariamente se trata de una historia verídica. Una historia tan verídica como verídico es el Señor. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor Jesucristo es proclamado como la verdad viviente y también es proclamado como el testigo fiel y verdadero en las Escrituras. O sea, Jesucristo no miente, Jesucristo es Dios, Dios no puede mentir, la mentira no está en Él. Por eso creemos ciertamente que esto no es una parábola, esto es una historia verídica. Otra de las características es que, si ustedes se dan cuenta, en las parábolas por lo general no se denomina absolutamente a nadie. Sin embargo, aquí hay uno de los personajes que tiene un nombre que está claramente indicado, se llama Lázaro. El Señor estaba contando la historia de Lázaro y de otra persona también al cual se le denomina específicamente por su perfil social. Esto es muy interesante, porque de él no se dice nombre, se dice simplemente en el versículo 19, había un hombre rico. Y cualquier nombre da lo mismo. No importa, porque lo que se está determinando era el perfil de este hombre de una manera muy clara, y cualquiera de nosotros podría llenar su perfil perfectamente bien. Cualquier persona puede ser materialmente rico, o sea que es aplicable la enseñanza a cualquier persona. Él ejemplifica a cualquier persona que tenga bienes de este mundo. Por eso nosotros vemos que su identidad, la identidad de esta persona que va a ser entrevistada desde el mismo infierno, es una identidad que está definida por lo que él tiene y no por quién él es. O sea que no es tan importante quién él es, porque prácticamente podríamos decir que todos nosotros estamos con el mismo patrón de él. Pero sea como sea, lo que está enfatizándose aquí es el hecho de que era una persona carnal, una persona completamente mundana, una persona que llevaba el estilo de vida que la mayoría de las personas quieren tener. De hecho, la forma de vida o el estilo de vida que lo definiría dentro de lo que es el mundo actual como un vencedor, o sea, un triunfador, una persona que se está llevando el mundo por delante. Fíjense que él tenía lo mejor del vestido de su época, comía todos los días, dice el texto aquí, versículo 19. Era un hombre que se vestía de púrpura y lino fino, vestidura de reyes, ¿verdad? Después habla aquí de lo que comía, dice, hacía banquete cada día, y no un banquete cualquiera, dice un banquete con esplendidez. O sea que era una persona que vivía en la opulencia. Era una persona, sin lugar a duda, que tenía posesiones. Dicen que Lázaro estaba a las puertas en el frontal de su casa, ¿no? O sea, era una persona que vivía como cualquiera de nosotros quisiera vivir, y como el mundo, pues, enseña que es el perfil o el prototipo de una persona que realmente es una triunfadora, una persona que ha triunfado en el mundo. Pero hay algo adicional que caracteriza a esta persona, y es el hecho de que evidencia la historia de que no tenía ningún tipo de interés espiritual. Era una persona completamente carnal, o sea, su vida era el día a día, el placer, la opulencia, la abundancia. O sea, no tenía ningún tipo de interés por lo espiritual. Y así son muchas personas. Hay personas que tú le puedes tratar de instruir o de enseñar en cuanto a la vida eterna y la necesidad de tener a Dios y con la comunión con Dios y de alimentar el alma. Pero todas estas son cosas que le entran por un oído y le salen por el otro, si es que llegan a entrarle y no le rebotan. Porque sencillamente su mente, su corazón, su vida, sus pensamientos están todos cifrados en el ahora, en el ya, en lo que viven día a día. Y lo que quieren es simplemente incrementar y mejorar su vida. Consecuentemente, este hombre no solamente era indiferente a cualquier tipo de necesidad espiritual, sino que además de esto era indiferente también a las necesidades de las demás personas. Nosotros vemos acá que dice el versículo 20 que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, estaba lleno de llagas, y en el versículo 21 dice que Lázaro ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa de él. Y dice que eran los perros los que venían a lamerle las llagas a este pobre infeliz. El hecho es que
Él conocía a Lázaro, ciertamente lo conocía, sabía quién era, estaba al frente de su casa, lo podía ver en su condición, pero eso no le preocupaba a él. Su vida era él, ¿verdad? Lo que él tenía, lo que él disfrutaba, lo que él gozaba, lo que él poseía. Por eso, realmente el nombre no es tan importante para el Señor, porque yo diría que tipifica prácticamente a todo el mundo, o a la mayoría de las personas. Aquellos a los cuales Dios pone una inquietud espiritual en su corazón, que sus conciencias, que están para eso, no están de vacaciones ahí ni de lujo, les indica ciertamente el vacío de no tener a Dios en ellos, pues no encajan dentro del perfil de este hombre rico. Pero son la excepción, no son la regla, no son la norma. La mayoría de las personas viven precisamente el día a día buscando cómo satisfacer sus placeres, sus apetitos, sus aspiraciones. Este entrevistado es entrevistado en un momento muy particular. Fíjense que en el versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo, y luego dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y dice, y murió también el rico, y fue sepultado. ¿En qué momento se va a efectuar esta entrevista? Desde el mismísimo infierno, luego de la muerte. No puede ser antes de la muerte. Luego de la muerte. Luego de la muerte, y esta es una realidad que nos espera a cada uno, a todos y cada uno de nosotros. Es a lo que se refiere Eclesiastés capítulo 9, versículos 2 y 3, cuando dice que todo acontece de la misma manera a todos los hombres, que un mismo suceso ocurre tanto al justo como al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Dice, este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y que también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida, y después de esto se van a los muertos. Es una realidad que es tanto para uno como el otro. Dice, murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el mendigo. Dice, pero también murió el rico. Algunos piensan que van a vivir para siempre, y como dice la Escritura, lo que hacen es tratar de sumar heredad a su heredad, ¿verdad? De hacerse cada vez más rico, y no piensan que, como bien dice también la Escritura, sin nada hemos venido a este mundo y sin nada saldremos de él. Sin nada hemos venido y sin nada, en cueritos, vamos a salir de él. Todo se quedará aquí, no importa cuánto hayamos obtenido o ganado. Pero vemos aquí que esta realidad de la muerte tiene una situación muy particular. Algunos van a ser identificados de una manera muy particular, muy personal por Dios en el momento en que mueren. Uno se llamaba Lázaro, pero el otro pura y simplemente es uno más del paquete. Y digo del paquete porque la Biblia enseña que así como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, dice así, con el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos nosotros pecamos. Evidentemente, la totalidad de la raza humana, como pecadora que es, le espera la muerte, y como mortal que es, le espera al mismo tiempo la condenación. Pero sin embargo, nosotros vemos que muchas veces las personas no quieren reflexionar sobre el hecho de que todo esto es temporal, y que va a llegar un momento en que vamos a tener que presentarnos delante de Dios, y habremos de dar cuenta a aquel que está puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, el momento en que se sucede esta entrevista sucede cuando se pasa de esta vida que es temporal al estado eterno. En el momento en que se pasa a la salvación eterna, o el momento en el cual pura y simplemente se pasa a la condenación eterna. Aquí aparece el seno de Abraham como el lugar donde están los justos. Y el seno de Abraham corresponde a lo que la Escritura le llama el paraíso. Recuérdense, por ejemplo, del Señor Jesucristo, cuando le dijo a aquel malhechor que estaba en la cruz junto a él, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham, el lugar donde estaban los creyentes antes de que el Señor Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su muerte, rompiera el velo y hiciera accesible al lugar santísimo las almas de los santos. O sea, que estamos hablando del lugar de los santos durante el Antiguo Testamento, el paraíso, ¿verdad? Pero hay otro lugar que no es el paraíso, y este lugar es el que se conoce como el infierno. Y este hombre
va a ser entrevistado donde él menos se lo imaginaba, porque no fueron a su palacio, a su casa, en medio de su banquete, a preguntarle ni a conversar con él, a que él diera sus puntos de vista o sus opiniones, o hiciera sus súplicas o sus reclamaciones, sino que le va a suceder precisamente luego de morir y cuando menos se lo estaba esperando. El versículo 23 dice que de un momento a otro en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Él estaba muy bien, viviendo muy bien, vestido de lino, púrpura, como dice acá, ¿no? Dice lino fino, púrpura y lino fino. Dice, y cada día con banquetes, con esplendidez, o sea, la buena vida. Evidentemente en salud se contrasta con la situación calamitosa que tenía Lázaro. Pero él estaba muy bien, pero de un momento a otro, ¡pam!, abre los ojos. ¿Y dónde lo abre? En el Hades precisamente. Y dice que alzó sus ojos en el Hades, pero no solamente que alzó sus ojos en el Hades, sino que dice, alzó sus ojos en el Hades, versículo 23, estando en tormento. No hubo ningún momento, no hubo ninguna pausa, no hubo nada intermedio, simplemente muerto e inmediatamente directo al tormento eterno, al fuego eterno. Consecuentemente, el lugar de la entrevista sabemos que es el mismísimo infierno, el mismísimo infierno. Este es el único testimonio real, fehaciente que nosotros tenemos de alguien que haya estado en el infierno. Pueden aparecer muchos locos por ahí que digan que él murió y que volvió a la vida y que entonces vio un fuego, o que vio por el contrario un túnel, o que vio una luz, o que vio lo que tú quieras. Esos son inventos. Lo vamos a ver que la misma parábola lo enseña así, el mismo Señor lo instruye así. Es imposible completamente que haya otro testimonio fuera de este. Un testimonio avalado por el que testifica, que es el mismo Señor Jesucristo, que es quien está relatando la historia. Y el Señor Jesucristo habla aquí de el Hades. El versículo 23 dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Dice, desde ahí vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y este lugar hace referencia en el Antiguo Testamento al lugar de los muertos, pero de una manera muy particular habla del lugar de los condenados, el lugar de los que no son salvos, de los que están ciertamente en tormento. Es el lugar exactamente donde van a estar o donde han estado todos los que han muerto sin el Señor Jesucristo, sin el perdón de los pecados. Aquellos que sin Cristo han de estar padeciendo, y esto así hasta el momento en el cual se han levantado para ser presentados delante del gran trono blanco, para ser juzgados una vez y para siempre por el Señor, y ser lanzados luego de este juicio todos al lago de fuego que arde con azufre, la cual la Escritura define como la muerte segunda. O sea que entre el momento de la muerte y el momento en el cual se presenten los incrédulos delante del Señor para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, este es el lugar, este Hades o este infierno es el lugar donde van a estar en padecimiento. Esto, hermano, es algo que realmente debería de dar grima a cualquier persona. Muchos dicen, eso son historias, esos son cuentos, el infierno no existe. Bueno, yo quiero decirte algo. El Señor Jesucristo creía en el infierno. El Señor Jesucristo creía tanto en el infierno que una vez y otra vez y otra vez lo refiere y advierte en sus enseñanzas. Él sí creía en el infierno y lo definió una vez y otra vez como un lugar de sufrimiento, un lugar de angustia, un lugar de dolor. Vayan conmigo a Marcos capítulo 9. Para que ustedes vean esa sola escritura de tantas otras donde el Señor Jesucristo va describiendo lo que es este lugar de tormento, este infierno, el lugar donde está siendo entrevistado este hombre. Y dice Marcos 9, versículo 43, Cristo hablando, dice, si tu mano, lo tienen, busquen el texto para que lo lean. Marcos capítulo 9, versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida, refiriéndose a la vida eterna, manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el cielo con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces habla del infierno. Dice, donde el gusano de ellos no muere. Dice, donde el fuego nunca se apaga. Está diciendo, y no es una hipérbole, ¿verdad? Es una realidad pura y simplemente. Mejor es perder cualquier cosa antes que padecer la vida eterna en este lugar de tormento, donde eternamente hay hervor de fuego y donde permanentemente hay un gusano que corroe y que come. Definitivamente nosotros nos damos cuenta que es un lugar de sufrimiento, un lugar de angustia y un lugar de dolor, este Hades o este infierno. Es un lugar donde hay una sed que es permanente. Lo vemos nosotros en el versículo 24, como el Lázaro, el rico clama. Dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua. O sea, una cosa desesperante. Un lugar donde hay podredumbre, donde hay corrupción, donde hay gusanos que están carcomiendo a las personas sin que se mueran, porque ya no hay más muerte. Un hervor de fuego, así lo define en Hebreos capítulo 10. Un hervor de fuego, un fuego que no consume, que sigue quemando y que no acaba de consumir lo que quema. Habla más de esto, habla de un dolor tan grande. Dice la Biblia de llanto y crujir de dientes, Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43. Pero sobre todas las cosas, yo creo que lo peor que va a haber en el infierno, ¿ustedes saben qué es? La conciencia, el conocimiento de saberse estar en ese lugar, habiendo perdido la oportunidad de estar con el Señor por una eternidad en el cielo. Fíjense que en los versículos 27 y 28, nosotros lo que vemos aquí, versículo 27 y versículo 28, es que Él dice, te ruego, Señor, que envíe a casa de mi Padre, cuando ya era demasiado tarde. Ya había perdido la oportunidad. Entonces comenzaba a preocuparse por los demás. El infierno es un lugar definido por el Señor o creado por el Señor con el propósito de que fuese un lugar de prisión de demonios. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia, hablando de los demonios que se rebelaron en contra del Señor, dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Se define también como un lugar donde hay fuego, pero hay oscuridad al mismo tiempo. Las tinieblas de afuera se llama a este lugar en las Escrituras. Y lo más interesante de todo es que ustedes saben quién es que gobierna el infierno. El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. En Apocalipsis, Juan relata y dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo. Él es quien abre y ninguno cierra, y quien cierra y ninguno abre. Dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso el mismo Señor dijo, no temáis a los que matan al cuerpo y luego más nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que luego de quitarle la vida, dice, puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios. Él es quien tiene control del infierno. Hermanos, este es el lugar precisamente donde se va a celebrar esta entrevista que nosotros vemos relatada por el Señor Jesucristo, un hecho histórico que sirve de advertencia muy clara para cada uno de los hombres. Ahora, veamos las circunstancias de aquel que está siendo entrevistado. Versículo 23, dice que él en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya habíamos dicho hace un momento que era una persona que estaba completamente consciente de su condición. O sea, él sabía dónde estaba, abrió sus ojos y se dio cuenta, ¿verdad?, de dónde estaba.
Y dice ahí que él pudo reconocer perfectamente bien a Abraham y pudo reconocer también a Lázaro. O sea, que la capacidad de conocimiento o discernimiento, en lugar de menguar, lo que va a hacer es acrecentarse. Y todo esto va a traer un sentimiento todavía peor, el sentimiento de culpa, de reconocimiento de cómo desaprovechamos la oportunidad en el Salvador que Dios dio al mundo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Lucas capítulo 13, versículos 27 y 28, dice que el Señor dirá en un momento dado a algunos que profesaron ser de Él sin serlo, dice: apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad, nunca os conocí. Y dice que allí va a ser el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Van a ser capaces de identificar a los creyentes, van a ser capaces de identificar a los profetas. Rico sabía perfectamente bien que era Abraham, nunca lo conoció en vida, pero allá se dio cuenta de que se trataba de Abraham y quiso apelar a su condición de judío para decir: Padre Abraham, ten misericordia de mí, cuando realmente Abraham no es quien gobierna en el infierno, no es quien reina sobre los condenados, es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Fíjense cómo está este hombre, está en medio de tormentos, sin ningún tipo de tregua. Versículo 24, dice que estando él dando voces, dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué dice? ¿Estoy qué? Dice, atormentado en esta llama. No había ninguna otra oportunidad, no había salida. Dice acá que él estaba en ese lugar, quería de alguna manera ver cómo podía escapar del tormento que tenía y no había ninguna posibilidad, no había ninguna esperanza de cambio en su condición. En el versículo 26 lo dice muy claramente Abraham cuando le dice: hay una gran cima puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. O sea, una vez se está en el infierno y punto. No hay tregua, es un tormento continuo, no hay manera de escapar de esa situación. No hay manera de ser asistido en esa situación absolutamente. No hay purgatorio. No existe de ninguna manera ningún tipo de indulgencia que sea capaz de llegar a la persona que está en condenación. Ya. No hay ningún tipo de ritual o misa que pueda mejorar su condición. Absolutamente no. Todo eso es mentira. No hay una segunda oportunidad después de la muerte tampoco. No, que yo volví y que yo morí, que yo volví y que yo... No. La Biblia dice de una manera muy clara que no hay reencarnación, que el hombre muere una sola vez, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto es presentarse delante de Dios para ser juzgado. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Las circunstancias del entrevistado eran terribles, sin ningún tipo de comunicación con los vivos. En el versículo 28 nosotros vemos que le dice: te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué no se le apareció él? No, porque no puede, no hay posibilidad. No se puede venir de la eternidad a la temporalidad de este mundo, de esta vida. No se puede. Los demonios se hacen pasar por espíritus de muertos. Pero no, son demonios. Falsantes, falsificadores, suplantadores, para engañar a las personas, para darle la esperanza de que pueden tener algún tipo de incidencia o influencia. No, yo sé que mi papacito, mi mamacita, mi abuelito, mi abuelita me está cuidando desde el cielo. No puede hacer nada por ti. Te ruego, Padre Abraham, que envíes a mi casa porque tengo 5 hermanos para que no vayan a venir a este lugar bajo ninguna circunstancia. No se puede. Hay una gran cima. Y aquí y allá no se puede ir. No se puede, simplemente no se puede. Qué desesperación con tal grado de conciencia. Los reclamos son múltiples durante la entrevista. Es como cuando vemos con tristeza a algunos que son entrevistados en las cárceles y todos se afanan por llegar al micrófono
y ponerse delante de las cámaras para hablar de su caso, de la injusticia que se está cometiendo con ellos y de la situación, del padecimiento que tienen. En este caso nosotros vemos que ciertamente hay reclamos. Lo primero que vemos realmente es una súplica por misericordia. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, pero ya es tarde para misericordia. La misericordia es válida mientras tanto pueda triunfar sobre el juicio de Dios, pero una vez Dios ha emitido un juicio sobre un alma, Dios no se equivoca, Dios no yerra. Dios siempre tiene razón y siempre es justo. Por lo tanto, vemos acá una súplica muy tardía por misericordia. Es ahora, aquí, cuando tenemos que decir: Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, porque yo soy pecador. Sálvame, límpiame de mi maldad y seré limpio. Ahora, aquí, ahora. Fíjense esta súplica por una gota de agua. Como dice: ten piedad de mí y dile a Lázaro que vaya y moje. Mi lengua está seca, reseca. Ya no es posible. Lázaro no puede, nadie puede asistirle. Lo estamos viendo, es una historia real, verídica. El Señor Jesucristo mismo le está contando. ¿Le vas a decir mentiroso a él que no? A él. ¿Le vas a decir que no? Fíjense cómo hay una súplica para que por lo menos un momentito esta llama no siga ardiendo en tal manera. Dice el versículo 24: estoy atormentado en esta llama. Para colmo, la preocupación por aquellos que están viviendo su mismo tipo de vida, a los cuales amó en vida y que en la insensatez van hacia el mismo destino que él está. Y le dice: te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que le dé testimonio, para que le predique, para que le diga de este lugar, para que le diga cómo puede evitar venir a este lugar. Dice: porque yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. Lo vemos nosotros claramente, versículos 27 y 28. Él está suplicando provocar un arrepentimiento, aunque fuera a través de un espanto o un susto. Abraham le dice: eso no es posible. No se puede ir de aquí para allá, ni de ir de allá para acá. Dice, además dice, ellos tienen ahí lo que necesitan para que se arrepientan de sus pecados, lo tienen allá. Dice: no, Padre Abraham, si alguno se levantara de entre los muertos, entonces ellos se van a arrepentir. Aunque sea con un susto, pero que no vengan a este lugar de tormento. Hay tantas lecciones que nosotros podemos aprender de esta entrevista. Y la primera de ellas, sin lugar a duda, es el hecho de que en el mundo material en el cual nosotros vivimos, solo morimos una sola vez. Yo quiero que tú escuches esta mañana que no hay una segunda oportunidad. Es ahora el momento de entregar su corazón a Cristo, de clamar por misericordia y perdón, de ser salvos. Porque si no es así, cuando menos te lo imagines, vas a alzar tus ojos en el infierno y ya va a ser muy tarde. La segunda cosa que quiero decirte con toda la sobriedad, y no se trata de sustos ni miedo, sino de una realidad, de aprender de lo que el Señor Jesucristo nos está narrando que le sucedió a este hombre sin nombre, que tipifica a cualquier hombre en este mundo y cualquier mujer también. La segunda lección, y es tan clara, y es que la manera como nosotros vivimos en este mundo define la manera como nosotros vamos a pasar la eternidad. Tú tuviste tus bienes en este mundo, Lázaro solamente males. Y de ninguna manera está hablando esto de que la salvación es por obras, ni que porque tú te flageles y tú te castigues a ti mismo y tú pases o padezcas, por eso tú vas a merecer la gloria. No dice eso de ninguna manera. Lo que está enfatizando claramente es la vida
carnal de aquel que, como dice la Escritura, el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Sin embargo, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Lo que está enfatizando es cómo se vive carnalmente, como si fuésemos a ser eternos, sin ver hacia el más allá. Y cómo una persona, movido por su carnalidad, simplemente desestima la invitación del Señor Jesucristo, quien vino a morir precisamente por el pecador para rescatarlo a fin de que no vaya a ese lugar de tormento, y no apela a su misericordia, mientras tanto tiene vida y oportunidad. Las lecciones de esta entrevista son múltiples, digo. La tercera, que es muy evidente, está en el versículo 22, y es que solamente tenemos una de dos opciones posibles luego de muerte. O seremos llevados a la presencia del Señor, como fue Lázaro, tomado por los ángeles y llevado al seno de Abraham. O por el contrario, vas a abrir tus ojos en el mismo infierno. Otra lección importantísima está en el versículo 26. Y la describo de la siguiente manera: una vez somos salvos, siempre salvos. Una vez somos condenados, siempre condenados. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que quienes quieren pasar de aquí a vosotros, ¿qué dice? No pueden, ni de aquí pasar para allá. Pero el versículo 30, el versículo 29, en la respuesta que Abraham da, nosotros vemos cuál es la clave. Y lo vemos claramente, como dice Abraham: a Moisés y a los profetas tienen. Padre, envía ya que tengo 5 hermanos. Hay que advertirle a esa gente que no hagan lo que yo hice, para que no vengan y estén donde yo estoy, pasando lo que yo estoy pasando, sin ningún tipo de esperanza por una eternidad. A Moisés y a los profetas tienen. El Nuevo Testamento no estaba escrito, pero estaba el Antiguo Testamento, que indicaba claramente el Mesías que habría de venir para redimir del pecado a la humanidad caída, en el cual habríamos de por la fe poner nuestra esperanza para poder ser salvos a través de su obra redentora. Y Moisés y los profetas, ¿de qué hablan? De Cristo. Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, los profetas anunciaron las glorias de aquel que habría de venir, el Mesías de Dios, el Redentor de los hombres, el Salvador de los creyentes. En otras palabras, ¿tienen la Biblia? Que les mande a alguien, ¿para qué? Si tienen la Biblia. No tienen la Biblia, no tienen ahí a Moisés y a los profetas, no tienen el testimonio de Dios a mano. Que oigan lo que dice la palabra de Dios. Pero ustedes saben muy bien cuán sordos son los seres humanos muchas veces cuando se le habla de la palabra de Dios. Cómo se bloquean automáticamente y se predisponen. Cómo el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos a fin de que no les resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo saben muy bien. Pero ciertamente, como dice la Escritura acá, es el testimonio de la palabra de Dios lo que puede darle fe a un hombre, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, para que esa persona pueda entregar su corazón al Señor. Entre tanto hay vida y entre tanto hay esperanza. Hermanos, lecciones de la entrevista realizada en el infierno. En el mundo material solo vivimos y morimos una sola vez, no hay segundas oportunidades. La manera como vivimos en esta vida define dónde pasaremos la eternidad.
Solo tenemos dos opciones, no hay una tercera. Una vez somos salvos, siempre salvos, pero una vez condenados, siempre condenados. El testimonio de la palabra de Dios es suficiente para dar a una persona la fe necesaria para ser salva. Y el sexto punto es que es imposible persuadir a una persona a que crea a través del miedo. Si alguno de ustedes piensa, el pastor quería esta mañana meterle miedo a todo el mundo, no soy tan insensato. El miedo nubila la mente, el corazón, los pensamientos. No deja a una persona razonar. El miedo mueve a tomar actitudes y decisiones que muy frecuentemente no son ni certeras, ni confiables, ni permanentes. Cuando pasa el miedo, entonces se retrae la persona de lo que prometió o se comprometió cuando estaba atemorizado. Por eso dice el versículo 30, que él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de ellos fuera entre los muertos se arrepentirán. Sin embargo, la respuesta es muy clara. En el versículo 31, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oír y creer el mensaje de la palabra de Dios es la única opción. Oír y creer a Dios, a su palabra, a sus promesas, a su Salvador, es la única opción que tenemos nosotros para poder ser librados del infierno eterno. No hay otra opción, no hay otro Salvador, no hay otra posibilidad, no hay otra historia, no hay ninguna impresión que pueda lograr esto en el corazón de una persona, el arrepentimiento genuino, sino el efecto de la palabra de Dios, oída y creída. Hermanos, voy a concluir ya. El apóstol Pablo estaba muy claro en cuanto a esto. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, yo por mi parte, si tengo que quedarme aquí, decía Pablo, por causa del Evangelio, dice, no hay problema, perfecto, estoy parafraseando. Decía, pero yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo estaba completamente claro. Él había encontrado cuál es el sentido de su vida. Él decía, para mí el vivir es Cristo, y él estaba completamente seguro de su destino en el momento de morir. No había ningún tipo de lugar a dudas ahí. Él había entregado su vida, su corazón a nuestro Señor Jesucristo, había sido perdonado, había sido redimido, la sangre de Cristo había lavado sus pecados, y él proclamaba a Cristo muerto y crucificado para el perdón de los pecados. Consecuentemente, él no tenía ningún tipo de problema en ese sentido. Él había creído al Señor Jesucristo cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, dice, vivirá. Él había creído al Señor Jesucristo cuando dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Consecuentemente, él no iba a recibir ninguna sorpresa. Él sabía en quién había confiado y sabía que era poderoso para guardar el depósito de su fe hasta el día en que le viera cara a cara en el reino celestial. ¿Y tú? ¿Y tú también? ¿Tú también? No se trata de una parábola, no se trata de un cuento, se trata de una historia real, con personajes reales, que tienen nombre, que vivieron en este tiempo, en este mundo, y que pasaron a la eternidad. Uno para vergüenza y confusión perpetua, y otro para vida eterna. ¿Qué va a pasar contigo cuando abras tus ojos en el otro mundo? Esa es la reflexión. Vamos a orar.
Padre mío, da gracias a mis oyentes, Señor. Da gracias, Señor. Concede fe, Señor. Da convicción, Señor. Oh Padre, ahora aquí te ruego que tengas misericordia de los que están vivos entre nosotros y los que amamos, Señor, para que no vayan a ese lugar de tormento, Señor. Oh Padre, mira si hay alguien aquí, que alguien aquí está en peligro de perderse para siempre, Señor. Y si es así, concédele la gracia de confiar, tener fe, la que tú quieres, Señor, para salvarle. Que crea en tu palabra, la cual ha oído, Señor. Y que clame hoy por la misericordia que luego no podrá tener, pero que ahora está disponible para todos los hombres, Señor. Que en este momento te pida perdón y te pida misericordia. Concédele, Señor, esta gracia. Por medio de Jesucristo. Concede en esta mañana, Señor, el perdón de los pecados y la vida eterna a quienes no la tengan entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén.